iglesia. Así que bueno, pues lo primero de todo vamos a orar para rogar al Señor la asistencia de su Espíritu para que podamos aprender de su palabra y podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Así que vamos a orar. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día lleno de bendiciones que nos das, Señor. Te damos gracias sobre todo, Padre, por la libertad y el privilegio que tenemos de poder congregarnos, reunirnos, Señor, y te agradecemos grandemente, Señor, este privilegio bendito y maravilloso que tú nos das, Padre Santo. Te agradecemos grandemente, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú te hayas acercado al hombre, Señor, a través de tu palabra, y te agradecemos que tú, Señor, en este día puedas hablar en nuestra vida, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Padre Santo, la asistencia de tu Espíritu Santo, y que tú prepares los terrenos de nuestra vida, es decir, nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra con toda solicitud, Señor. Gracias te damos por todo y te rogamos tu ayuda y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues agradecemos a nuestro Dios este privilegio que tenemos y bueno, pues nuestra lectura del día de hoy es la continuación nada más y nada menos que del Padre Nuestro. Hoy ya finalizaría. Y hoy vamos a terminar con esa segunda sección que dijimos. Estuvimos viendo que el Padre Nuestro se podría, por así decirlo, dividir como en dos secciones, ¿no? Una es lo que tiene relación con Dios, nuestras peticiones, que buscamos la gloria de Dios, que buscamos que el reino de Dios se establezca tanto en nuestra vida como en nuestro planeta, ¿no? Que es lo que deseamos y lo que realmente queremos como cristianos. Y en esta segunda sección vamos a ver todo lo que tiene relación con el hombre, lo que está relacionado con nosotros, con el ser humano, ¿no? En especial con los discípulos, ¿no? Porque esto básicamente lo hace un discípulo. ¿Quién ora a Dios? Pues ora un hijo de Dios, ¿eh? Así que vamos a estar leyendo, si Dios lo permite en este día, los versículos del 11 al 15 del capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 15. Y continúa diciendo la palabra del Señor así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Muy bien, pues esta sección segunda, en ella tenemos unos tres interesantísimos puntos. En el versículo 11 vamos a ver en líneas generales lo que debe ser nuestra dependencia de Dios. Por esto pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo, y esto nos enseña a nosotros que debemos ser dependientes del Señor. En el versículo 12, ¿no? Aquí, tanto en el 12 como en el 14 y el 15, que es una extensión básicamente de lo que se está diciendo en el 12, ¿no? Pues vemos cómo nosotros debemos ser imitadores de Dios, ¿eh? Así como nosotros perdonamos a los hombres sus deudas, sus ofensas, sus pecados hacia nosotros, hacia nuestra vida, te rogamos, Señor, que tú también nos perdones a nosotros. Y la tercera parte, que es el versículo 13 también, ¿no? El tema que podríamos decir que está ahí anclado es la protección y el auxilio divino, que nosotros debemos siempre de estar recurriendo a la protección y al auxilio de nuestro Dios, porque sin nuestro Dios nosotros estamos perdidos. Así que en el versículo 11 es bastante interesante, ¿vale? Porque si queremos abordarlo a nivel teológico o de interpretación, pues es verdad que ha habido a lo largo, por así decirlo, de la historia o en medio de los intérpretes como varias interpretaciones, ¿no? Algunos dicen que esta terminología que se utiliza aquí es como el pan del mañana, dánoslo ahora, ¿no? O las cosas que tienes para nosotros para mañana, dánoslo ahora. Nosotros, por ejemplo, nos hemos posicionado un poco más
básicamente la interpretación literal del texto que dice el pan nuestro de cada día, es decir, nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Por ejemplo, ¿por qué no podríamos nosotros posicionarnos quizás o basarnos en esta interpretación, que es básicamente lo que dice el mismo texto, ¿no? Que es verdad que puede tener otros matices y en el griego hay diferentes acepciones. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, en Proverbios capítulo 30, en el versículo 8, dijo el autor: no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, del pan cotidiano, es decir, el pan que yo necesito en mi diario vivir, ¿no? Y una cosa muy interesante, eso sería lo que es dentro del contexto remoto, ¿vale? Dentro del contexto remoto de la Biblia, pues tenemos ese pasaje, ¿no? El contexto general. Evidentemente hay más pasajes, porque también vamos a utilizar ahora después también el ejemplo del maná, ¿no? Como el pueblo de Israel cogía el maná cada día, ¿no? Que esto tiene que ver con el tema de la dependencia. Nosotros dependemos de Dios en todo, que eso también es una cosa que vamos a abordar, porque muchas veces me parece que nosotros en nuestra sociedad moderna, ¿no? Pues que como que se nos olvida o parece como que no dependemos tanto, sino más bien de nuestro jefe, ¿no? O de los recursos que tenemos por medio de la empresa, el pago, el sueldo, etc. Sin embargo, sabemos que todo procede de Dios. El contexto inmediato, hemos visto el contexto remoto en el libro de Proverbios, en el inmediato, en el versículo 34 de este mismo capítulo, cuando finaliza, si nos fijamos, dice: así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Es decir, que si, por ejemplo, ¿no? Bajo el supuesto de que esa interpretación fuese correcta, el pan del futuro dánoslo ahora, ¿no? Como que quizá chocaría un poco con lo que Jesús está diciendo en estos pasajes, ¿no? Porque el Señor básicamente nos está diciendo que confiemos en Él cada día, que dependamos de Él todos los días de nuestra vida y que no nos afanemos por el futuro ni por el porvenir, simplemente que estemos confiados en Él ahora, en este mismo momento. Entonces, esto es algo muy importante. También es lo que quería decir en cuanto al libro de Éxodo, ¿no? Ese ejemplo que quería poner, que se puede usar en función también de Éxodo capítulo 16, en el versículo 4, donde solamente se permitía recoger el maná para cada día. Es decir, esto es lo que hacían los judíos en aquel momento, ¿no? El pueblo de Israel. Y hay un dato de interés también, que esto es bueno que lo aporte, incluso lo apunté aquí, porque lo considero muy interesante. Un dato de interés en la literatura rabínica, donde se pretende ilustrar por qué debía de recogerse el maná todos los días, es decir, a diario, y no tan solo una vez al año, ¿no? Porque alguno podría decir, bueno, hagámoslo una vez al año y así no tenemos que estar todos los días, recogemos todo lo del año y lo guardamos y ya está, ¿no? Bueno, pues eso se utiliza a través de la siguiente parábola, que vamos a leer, que tengo ya aquí apuntado. Había un rey que tenía un hijo. Y este rey le daba a su hijo alimento para todo el año de una sola vez. Es decir, el alimento de todo un año, el rey al hijo se lo daba de una sentada, de una sola vez. Por causa de esto mismo, el hijo solamente saludaba a su padre una sola vez al año. Es decir, ¿cuándo veía a su padre? Pues solamente una vez al año, cuando le hacía falta la comida, el alimento. Después de esto, el rey le vino a dar cada día el alimento correspondiente, y por esto el hijo le saludaba el rostro de su padre cada día, es decir, saludaba a su padre todos los días, tenía comunicación y relación con su padre todos los días, porque si se lo daba solamente una vez al año, pues solamente iba a ver a su padre una vez al año. Esto también, por supuesto, nos habla de a veces de la indiligencia de los hijos, ¿no? Que en lugar de estar de relacionarnos más con nuestro padre cuando tenemos necesidades, ¿no? Pues lo hacemos siempre que tenemos necesidad y no cuando no la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay también una pequeña parábola tomada de la literatura rabínica para que también podamos entender un poco. Y es que nosotros dependemos de Dios. Como estábamos diciendo anteriormente, hoy en día, ¿no? Nosotros vamos al supermercado, compramos las cosas diarias, ¿no? Yo ya tengo dinero en mi cartera, ¿no? O en mi tarjeta de crédito, ¿no? Y compro las cosas cada día. Pero en nuestra sociedad moderna muchas veces parece como que se nos olvida que todos esos recursos y todos esos bienes que nosotros tenemos proceden de Dios. Es decir, que es Dios mismo el que nos da
el dinero, el que nos da lo que necesitamos, el sustento para que podamos, a través de su bendición y de su providencia, pues alimentarnos, ¿no? Luego también se ha abordado mucho el tema, ¿no?, de si se refiere esto al pan espiritual o al pan material. Bueno, en cuanto a esto, del pan, ¿no?, está claro que una cosa es la literalidad o la traducción literal de lo que es el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y evidentemente, pues según el contexto, como hemos estado viendo, muy probablemente se está refiriendo ya el Señor a ese pan material. Esto no quiere decir que el pan espiritual no lo recibamos, porque como estuvimos viendo en la anterior sección, ¿no?, nuestra relación con Dios, con nuestro deseo de que el reino de Dios venga, pues también se relaciona con este nutrir nuestra vida cristiana, nuestra alma, es decir, nuestra alma se nutre a través de nuestro deseo también de que el reino de Dios, el hambre y sed de justicia, que nuestra hambre y sed de justicia será saciada por medio del reino de Dios. Entonces, esto también es una cosa muy importante. Es decir, que tampoco tiene por qué ser un dilema. ¿De qué está aquí hablando Mateo en realidad? ¿Del pan físico o del pan espiritual? Bueno, no importa. Si estuviese hablando del pan espiritual, podríamos abordar el pan físico, y aunque esté hablando del pan físico, también se puede abordar el pan espiritual. Pues al final, todos dependemos de Dios. Y en esto, por ejemplo, el versículo 11 toca el tema de la dependencia. Nosotros dependemos de Dios, por eso todos nuestros recursos se los pedimos a Dios. El pan nuestro de cada día, lo que necesitamos nosotros, dánoslo, Señor, cada día. Porque cada día tenemos necesidad de Dios, dependemos cada día de nuestra vida de Dios. En segundo lugar, en el versículo 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el Evangelio de Lucas, si no me falla la memoria, me parece que pone la palabra nación, que perdona nuestros pecados, ¿no? Esa palabra se dice que, según el contexto, ¿no?, pues cuando un judío utilizaba la palabra deuda, tenía que ver con deuda a la justicia de Dios. Es decir, que nosotros en realidad somos siempre deudores a Dios. Es decir, nosotros siempre en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a Dios y por lo tanto estamos en deuda con Dios. No todos nosotros siempre tenemos alguna deuda ante nuestro Dios, ¿no? Entonces, aquí básicamente cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, ¿no?, incluso si lo recitásemos, ¿no?, porque hay personas que oran recitándolo, ¿no?, cuando estamos diciendo perdona nuestras deudas así como nosotros lo hacemos, estamos implicando aquí que nosotros perdonamos a nuestro prójimo, que nosotros perdonamos a los demás. Es decir, que algo, por ejemplo, podríamos decir completamente absurdo, ¿no?, o en un sentido ciertamente hipócrita, que nosotros le digamos a Dios: Señor, perdónanos, pero yo no voy a perdonar a aquel. Que de hecho ahora después, si Dios lo permite también, en los versículos 14 y 15 vamos a ver un poquito lo que es la parábola del deudor, ¿no?, que Jesucristo mismo utiliza la parábola del deudor, el que debía. Págame lo que me debe. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor que nos perdone, ¿por qué decía yo antes lo de ser imitadores? Porque aquí básicamente lo que nosotros le estamos diciendo a Dios: de la manera que tú me perdonas, Dios, yo también lo hago con mi prójimo. Que Dios nos perdone así como nosotros perdonamos a los demás. Entonces, esta oración también tiene una implicación impactante en la vida del creyente. Nosotros estamos perdonando a los que nos ofenden, perdonamos las ofensas de todos los que nos están ofendiendo en nuestra vida diaria, o no lo estamos haciendo. Esto es importante porque si no lo estamos haciendo, no estamos siendo imitadores de Dios, porque Dios cada día nos perdona cuando le pedimos perdón, ¿no? Que luego veremos este matiz, porque incluso en el 14 y el 15 veremos que hay que tener cuidado también, ¿no? Bien, entonces, finalmente, casi, en el versículo 13, dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos ahí un segundo. Cuando nosotros leemos esta fraseología, ¿no?, pues parece como que el Señor no me meta en tentación, pero bueno, alguien que ha leído la Biblia varias veces y tal, ¿no?, pues a lo mejor quizás puede recordar esas palabras del apóstol Santiago, que dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué dice aquí Mateo
que Dios no me meta en tentación. Y una cosa es la traducción literal material de esta expresión griega en Mateo y Lucas, eso es una cosa, y otra cosa es el sentido y el valor de esta expresión en su contexto. Esta porción, al ser un semitismo hebreo, no distingue lo que Dios, de manera causante y directa y positiva, de lo que Dios mismamente puede llegar a permitir. Una cosa es lo que Dios hace por una causa directa y otra cosa es lo que Dios permite. Aquí no se está abordando en realidad que Dios de manera directa o como una causa directa nos mete a nosotros en una tentación. Luego también el sentido de la palabra tentación, porque esto también lo vamos a dilucidar un poquito. Hay dos matices de la palabra tentación. Uno, podríamos ver tentación como algo negativo, tentación en sentido negativo, como pecado, como una inclinación hacia el pecado, como algo que me está llevando a desobedecer a Dios. Eso sería una definición de un modo de tentación. Pero hay otra traducción también de la palabra tentación que se utiliza también en la Escritura, incluso, por ejemplo, con Abraham, cuando dice Dios probó a Abraham, ¿no? Esa palabra probó es la misma, ¿no? Y se traduce como prueba, es decir, la tentación como prueba. El sentido correcto, por supuesto, y evidentemente es este último, el segundo. Es decir, que Dios prueba. Por lo cual aquí se concluiría que básicamente el sentido de esta oración que dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ese sentido es que roguemos que no nos falte el auxilio divino para poder superar las pruebas. O como diría, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios nos dejará ser tentados más allá de lo que podéis vosotros resistir. Ese es el sentido que se utiliza aquí, porque como decimos, una cosa es la traducción literal y otra cosa es el sentido que se le da en base al contexto, tanto remoto como inmediato de lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué nosotros deseamos el auxilio de Dios? Porque Él es nuestro escudo, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro auxilio en medio de las pruebas y de las tribulaciones, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Por qué nosotros le rogamos al Señor su protección, su auxilio? Pues porque en Él está el poder. Porque suyo es el reino, suya es la fortaleza, suyo es el poder, suya es la gloria. En la mano de Dios está todo. Él es el todopoderoso, Él es el soberano. ¿Por qué rogamos a Él? ¿Por qué recurrimos a Él? ¿Por qué le pedimos a Él? Pues porque en Él está el poder, la gloria y todo el imperio. Es decir, todo está sometido bajo sus pies. Todo le pertenece al Señor. Y concluye con ese amén, que quiere decir, evidentemente, todos lo sabemos, así sea. Bien, en los versículos finalmente 14 y 15, vemos que se retoma nuevamente el asunto del perdón. Y esto es como una especie de, podríamos decir, continuación o como una segunda toma de contacto de lo que ha dicho en el versículo 12. Es básicamente una ampliación de lo que está diciendo, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es decir, si nosotros somos imitadores de Dios, vamos a recibir de nuestro Padre pues lo que Él ha prometido dar, que ha prometido el Señor, que Él es galardonador de los que le buscan, como dice por ejemplo la epístola a los Hebreos. Si nosotros no estamos perdonando, pues realmente no estamos buscando verdaderamente a nuestro Padre, no estamos buscando a nuestro Dios. Dice, mas si no perdonáis a los hombres su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Es decir, que la falta de perdón podríamos decir que es un pecado quizás bastante grave en cierto modo, porque hace que la persona en realidad cuando va frente a Dios se vea un poco, podríamos nosotros decirle al Señor, Señor, hablando en mi corazón endurecido, porque reconozco, ¿no? Pero hay
mete ahí un reconocimiento, ¿no? Porque reconozco que tengo falta de perdón en mi vida, ¿no? O porque reconozco que no estoy perdonando a los demás, o porque reconozco que tengo cierto odio, cierto rencor, cierto resentimiento hacia mi prójimo, hacia alguien, ¿no? Entonces, claro, esto sería una oración sincera, Dios la escucha y evidentemente, claro, Señor, ayúdame, si nosotros le pedimos la ayuda al Señor para que podamos perdonar, pues Dios nos va a asistir si lo estamos haciendo de manera honesta. Quería finalmente cerrar este ejemplo con esa parábola que me gustaría también tocarla, no quiero extenderla demasiado, simplemente en Mateo capítulo 18, en los versículos, vamos a echar una ojeadilla, así por encima, todos conocemos la parábola del deudor, ¿no? Y es muy, muy importante. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Aquí se nos dice que el apóstol Pedro se acercó al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque a veces perdonar no es tan fácil, no es una cosa tan sencilla, no es una cosa que, bueno, ya está, no pasa nada, no te preocupes. Yo ya, antes de que tú me pidas. Luego también otra cosa importante que quería abordar y se me estaba ya olvidando, es que nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar sin esperar que el otro venga a pedirnos perdón. Que hay muchas personas que dicen: bueno, yo no puedo perdonarlo porque todavía no me ha pedido perdón. Bueno, vale, pero nuestro corazón ya debe estar predispuesto al perdón. Porque cuando nosotros nos perdonamos, los principales afectados somos nosotros. Los que contaminamos nuestro corazón, nuestra alma, y nuestro espíritu, y nuestra vida, nuestras emociones, y nuestra mente, y todo, somos nosotros. Los principales perjudicados ante la falta de perdón somos nosotros. Entonces el Señor le dice en el versículo 22: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entonces aquí el Señor pone, a partir del versículo 23, esta maravillosa parábola de los dos deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía hasta que se le pagase la deuda, ¿no? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una persona peca contra nosotros, y mucho más incluso todavía, si esa persona te dice: hombre, perdóname por alguna ofensa, no debemos tener dureza en nuestro corazón ni falta de misericordia, decir: no, yo no te voy a perdonar esta ofensa que me ha hecho, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este hombre, ¿no? Que el siervo tenía una deuda con él y fue movido a misericordia, ¿no? Y le perdonó la deuda, dice aquí. Inclusive se dice que esta deuda era una deuda muy grande, no quiero entrar en el número, pero una deuda, imaginemos, no sé, vamos a poner un ejemplo en nuestro día, 1 millón de euros. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Le perdonó 1 millón de euros, ¿no? Vale. Versículo 28 dice: pero sabiendo aquel siervo, el que había recibido el perdón, ojo, porque nosotros decimos: Señor, perdóname, pero ahora ¿yo qué hago? ¿Yo perdono o no perdono? Dice: pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a poner 100 euros. Nosotros debíamos 1 millón de euros y a nosotros nos deben 100 euros, ¿no? Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Evidentemente, los versículos que vienen a continuación nos hablan también del carácter de nuestro Dios, ¿no? ¿Cuánto nos ha perdonado nuestro Dios a nosotros? Y ya no hablamos en términos de euros o de dinero. ¿Cuántos pecados nos perdona Dios a nosotros cada día? Infinidades, ¿verdad? Bueno, pues vemos que en el versículo 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Dios lo va a saber si nosotros estamos perdonando, ¿no? Dios se entera. Dios no necesita que los ángeles del cielo vayan allí a decirle si nosotros estamos perdonando o no,
Y dice la Escritura que Dios dará a cada uno según haya sido su obra, según el fruto de su camino. Dice el 31, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Nos pregunta hoy el Señor, ¿no deberías tener misericordia de tu prójimo como yo la tengo todos los días de ti? Esta es la pregunta que Dios nos hace a nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos un corazón dispuesto a perdonar. Dice el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Ojo, sí, bueno, te perdono, pero no, de todo corazón. Cada uno a su hermano su ofensa. Y aquí está hablando incluso en el contexto de hermano, ni siquiera el prójimo. Pero bueno, por el capítulo 5 sabemos que incluso Dios mismo nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, que ya es una cosa que el Señor nos está diciendo, por eso dice ser perfectos, ¿no? Esto es perfección, es decir, que hasta nuestros propios enemigos podamos amarlos, así como nuestro Padre lo hace, eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero estamos llamados a hacerlo, no hay excusa para nosotros. Entonces, aquí tenemos una enseñanza muy importante, que yo he querido cogerla porque definitivamente en la oración y en lo que el Señor nos está enseñando aquí, pues se aborda claramente. La importancia de también el perdón. Es decir, que nosotros dependemos cada día, 3 puntos, que nosotros dependemos cada día de nuestro Dios, que nosotros debemos ser imitadores de Dios, de la manera que Él nos perdona, nosotros debemos de perdonar. Y punto y final, que nosotros necesitamos cada día, hasta el fin de nuestro día, su protección, su auxilio y su escudo y su protección y su misericordia. Es decir, necesitamos la ayuda de nuestro Dios para todo. Así que damos muchísimas gracias a nuestro bendito Señor por esta maravillosa porción de su palabra. Amén. Amén. Pues ya cuando queráis podemos comenzar